Bienvenidos y bienvenidas a su canal favorito, donde la pasión superíndice 3N y el drama se desbordan como el bus superíndice 3 esforo en primavera. Hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, un volcán de sentimientos reprimidos que es a punto de explotar en la pantalla. ¿De qué copyright hablo? Pues prepúrense para un viaje inolvidable a Trabu Copyright S de historias de amor, de perdu superíndice 3N, y de segundas oportunidades. Un viaje donde veremos si el destino, ese juguete superíndice 3N travieso, le dará una nueva oportunidad a esos romances que creíamos perdidos. Hoy vamos a explorar ese momento crucial, ese instante catártico en el que el protagonista masculino, desgarrado por la ausencia de su amada, decide dejarlo todo a y luchar por recuperarla. Ese momento en el que el amor verdadero, como un ave fu copyright nix, resurge de las cenizas de la desilusión superíndice 3N. Y en el centro de toda esta vorurgine de pasión superíndice 3N, tendremos a Kerem y Ande, esa pareja IQ superíndice 3 Nika que nos ha robado el aliento de una vez. ¿Lograru Kerem reconquistar a Ande? ¿Podrú Estambul, la ciudad que los vio amarse, ser testigo de su reconciliación superíndice 3N? Eso es lo que vamos a descubrir juntos. Pero antes de que nos lancemos de lleno a estas historias llenas de drama y pasión superíndice 3N, quiero recordarles algo muy importante: no olviden suscribirse al canal. Si son tan adictos a las series turcas como yo, este es su lugar. Aquí encontraru análisis profundos, curiosidades, noticias de última hora y por supuesto, mucho amor por estas producciones que nos hacen suspirar. Asu que no lo piensen hagan clic en el botón superíndice 3N de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Vamos a convertir esta comunidad en la grande y apasionada de amantes de las series turcas. Ahora sin preúmbulos, vamos a empezar nuestro recorrido por esas series turcas donde el protagonista masculino decide jugársela el todo por el todo para recuperar el amor de su vida. ¿Listos para sentir la pasión superíndice 3N que mundoles por dentro? ¡Vamos! Empecemos con Senu con diéresis al cap, protagonizada, obviamente por Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Eda, una joven florista que sueña más menos a con estudiar en el extranjero, pero sus becas son canceladas. La vida le pone un rebu copyright un golpe bajo a sus aspiraciones, dejándola en la estacada y con el futuro pendiendo de un hilo. Su camino se cruza con el de Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, pero frío y calculador. Serkan es la personificación superíndice 3N del hombre de negocios, un robot emocional programado para el con diéresis copyright cito, pero carente de la chispa de la humanidad. Serkan le ofrece a Eda una beca, pero con una condición superíndice 3N, que finjan estar comprometidos durante 2 meses. Una propuesta descabellada, un trato faustiano que pone a prueba la integridad de Eda y la paciencia del espectador. Al principio la relación superíndice 3N entre Eda y Serkan es tensa y llena de malentendidos, pero poco a poco, la convivencia forzada hace que surjan sentimientos entre ellos. El roce hace el cariu más menos dicen, y en este caso, la farsa se convierte en realidad, la mentira en verdad, y el odio en amor. Se enamoran perdidamente pero su relación superíndice 3N es llena de obstáculos y complicaciones, incluyendo secretos del pasado que amenazan con separarlos. Secretos oscuros, traiciones familiares, y heridas del pasado que resurgen para atormentar el presente y poner en peligro el futuro de la pareja. La serie tiene drama, humor, y una química innegable entre los protagonistas. La pantalla chispea con la intensidad de su amor, la Mara los adora, y el público suspira con cada mirada, cada toque, cada beso robado. Y por supuesto tiene ese momento crucial donde Kerem, Serkan, se da cuenta de que ha cometido un error al dejar ir a Eda y decide luchar con todas sus fuerzas para recuperarla. Un arrepentimiento tardío, una epifania dolorosa, un despertar repentino que lo impulsa a enmendar sus errores y a reconquistar el corazón superíndice 3N de su amada. ¿Por qué copyright es relevante para el tema del vídeo? Porque vemos a un hombre que inicialmente es frío e inaccesible transformarse por el amor, y luego cometer errores que lo llevan a perderlo todo. Un viaje de redención superíndice 3N, una metamorfosis emocional, una lección superíndice 3N aprendida a la fuerza. Pero esa copyright vida lo hace darse cuenta del verdadero valor de Eda, y lo impulsa a embarcarse en una búsqueda incansable por su perdu superíndice 3N y su amor. Una caceroa desenfrenada, una cruzada personal, un peregrinaje hacia el amor verdadero.
Es un claro ejemplo de un acercamiento audaz tras la tempestad, de un reencuentro esperado con el Corazón superíndice 3N en la mano. Una declaración superíndice 3N de intenciones, una promesa de amor eterno, una rendición superíndice 3N incondicional. Un dato interesante sobre esta serie es que la química entre Ande y Kerem trascendió superíndice 3 la pantalla, y los actores mantuvieron una relación superíndice 3N sentimental en la vida real, lo que hizo que la serie fuera aún especial para los fans. Un romance de ensueño, una historia de amor de cuento de hadas, una prueba de que el amor verdadero puede surgir en los lugares inesperados. La noticia de su relación superíndice 3N se extendió superíndice 3 como la superíndice 3 Lbora, alimentando la pasión superíndice 3N de los fans y convirtiendo a la pareja en un fenus superíndice 3 medio últico. Su ruptura, sin embargo, fue un jarro de agua fría, una decepción superíndice 3N para aquellos que creyeron en su amor. Pero, ¿qué copyright N sabe? Quizá ese el destino les depare una nueva oportunidad. Sigamos con Kara Sevda. Esta es una historia mucho dramática y trágica. Una tragedia griega moderna, un drama shakespeariano ambientado en el Estambul contemporáneo. Kemal, un joven de clase trabajadora, un copyright roe humilde y honesto, y Nihan, una chica rica, una princesa encerrada en su torre de marfil, se enamoran profundamente, pero su amor se ve truncado por las diferencias sociales y las intrigas de sus familias. Un amor prohibido, un romance imposible, una historia condenada desde el principio por las convenciones sociales y los prejuicios familiares. Nihan se ve obligada a casarse con Emir, un hombre poderoso y obsesionado con ella, un villano despiadado y manipulador, mientras que Kemal se marcha a trabajar a una mina, donde pasa aún más menos luchando por salir adelante. Un exilio forzoso, una prueba de fuego, un camino de dolor y sacrificio que lo transforma en un hombre diferente. Aún más menos después copyright ese, Kemal regresa a Estambul convertido en un hombre rico y poderoso, buscando venganza contra Emir y la familia de Nihan. Un regreso triunfal, una venganza largamente esperada, una sed de justicia que lo consume por dentro. Sin embargo, su amor por Nihan sigue vivo, y se debate entre la venganza y la posibilidad de recuperar el amor perdido. Un dilema moral, una lucha interna, una encrucijada emocional que lo atormenta día y noche. Kara Sevda es una serie llena de pasión superíndice 3N, intriga, y giros inesperados. Un laberinto de emociones, una montaña más menos rusa de sentimientos, una trama intrincada que mantiene al espectador al borde del asiento. El personaje de Kemal es un claro ejemplo de un hombre que no se rinde ante las adversidades y que dispuesto a sacrificarlo todo por el amor de Nihan. Un copyright roe romántico, un guerrero incansable, un ejemplo de perseverancia y lealtad. ¿Por qué copyright es relevante para el tema del vídeo? Porque la serie explora la idea del amor eterno, del amor que persiste a pesar del tiempo, la distancia y las circunstancias. Un amor que trasciende las barreras sociales, que desafía al destino, que sobrevive a la muerte misma. Kemal va por Nihan a pesar de todo, incluso cuando parece imposible. Lucha contra un enemigo poderoso, desafía las convenciones sociales, y arriesga su propia vida por estar con ella. Una lucha desigual, una batalla a contracorriente, un sacrificio supremo por el amor verdadero. Su determinación superíndice 3N es un ejemplo de ese acercamiento audaz tras la tempestad, de esa pasión superíndice 3N que arde en Estambul y que no se puede apagar. Un fuego inextinguible, una llama eterna, una pasión superíndice 3N que consume y transforma. Un dato interesante sobre esta serie es que ganó superíndice 3 el premio Emmy Internacional a la mejor telenovela en 2017, convirtió Copyright 2 en la primera serie turca en recibir este prestigioso galardón superíndice 3N. Un reconocimiento merecido, un premio a la excelencia, un hito en la historia de la televisión superíndice 3N turca. Este premio catapultó superíndice 3 a la serie a la fama internacional, consolidando su posición superíndice 3N como una de las mejores telenovelas de todos los tiempos. Ahora sumerjámonos en Aik Laftanan Lamaz. Esta comedia romántica nos presenta a Hayat, una joven que vive en el campo y que se ve obligada a mentir para conseguir un trabajo en una importante empresa textil en Estambul. Una mentira piadosa, una necesidad desesperada, un recurso extremo para escapar de la pobreza y construir un futuro mejor. Ayu conoce a Murat, el heredero de la empresa, un hombre frío y distante. Un príncipe azul moderno, un heredero adinerado, un hombre atormentado por sus propios demonios.
Al principio la relación superíndice 3N entre Hayat y Murat es conflictiva y llena de malentendidos, pero poco a poco, se van enamorando el uno del otro. Un flechazo inesperado, una atracción superíndice 3N irresistible, un amor que florece entre la confusión superíndice 3N y el caos. Sin embargo, su amor se ve amenazado por las mentiras de Hayat y las intrigas de la familia de Murat. Una red de engaños, una conspiración superíndice 3N familiar, una serie de obstáculos que ponen a prueba la fortaleza de su amor. Aunque al principio Murat duda de los sentimientos de Hayat y se muestra distante, termina dándose cuenta de que la ama profundamente y que no puede vivir sin ella. Una revelación superíndice 3N impactante, un despertar repentino, una de que el amor es es importante en la vida. La serie muestra CU superíndice 3 Murat supera su orgullo y sus prejuicios para luchar por el amor de Hayat. Una lección superíndice 3N de humildad, una renuncia al ego, un acto de valentua y determinación superíndice 3N. ¿Por qué copyright es relevante para el tema del vídeo? Porque vemos a un hombre que inicialmente se muestra frío y distante, pero que es transformado por el amor de una mujer. Un corazón superíndice 3N de hielo que se derrite, una armadura que se rompe, un alma que se libera gracias al poder del amor. Murat va por Hayat a pesar de las mentiras y los obstáculos. Aprende a confiar en ella, a perdonarla, y a luchar por su relación superíndice 3N. Una prueba de fe, un acto de perdón superíndice 3N, un compromiso inquebrantable con el amor verdadero. Su transformación superíndice 3N es un claro ejemplo de ese acercamiento audaz tras la tempestad, de ese reencuentro esperado que enciende Estambul con pasión superíndice 3N. Una reconciliación superíndice 3N emotiva, una celebración superíndice 3N del amor, un momento de felicidad y esperanza. Un dato curioso sobre esta serie es que la actriz Anderu Parrafoel, a la que ya hemos visto en Senú con diéresis al cap, también Copyright N protagoniza esta serie, demostrando su versatilidad y su talento para interpretar tanto comedias románticas como dramas intensos. Una actriz camaleu superíndice 3 Nika, un talento innato, una estrella brillante en el firmamento de la televisión superíndice 3N turca. Su participación superíndice 3N en ambas series la ha consolidado como una de las actrices queridas y admiradas por el público. Cambiando un poco de registro, hablemos de Igrado su con diéresis párrafo erde. Esta serie de acción superíndice 3N y drama policial nos cuenta la historia de dos hermanos separados al nacer que crecen en lados opuestos de la ley. Una tragedia familiar, un destino cruel, una historia de vidas cruzadas y caminos divergentes. Sarp se convierte en policua, mientras que Umut se convierte en un miembro de la mafia. Dos caras de la misma moneda, dos hermanos enfrentados por el destino, dos vidas marcadas por la separación superíndice 3N y la violencia. Ambos hermanos son infiltrados en organizaciones criminales rivales, sin saber que son hermanos. Un juego peligroso, una misión superíndice 3N suicida, un engaño que los arrastra hacia un abismo de traición superíndice 3N y muerte. A medida que se acercan a la verdad, se ven obligados a enfrentarse a dilemas morales y a tomar decisiones difíciles. Una lucha interna, un conflicto de lealtades, una serie de elecciones que definen su carácter y su destino. Aunque la serie se centra principalmente en la acción superíndice 3N y el suspense, también Copyright N hay una fuerte historia de amor en el centro. Un oasis en el desierto, un rayo de esperanza en la oscuridad, un amor que florece en medio del caos y la violencia. Sarp se enamora de Melek, una joven abogada que trabaja para la mafia. Un amor prohibido, un romance peligroso, una relación superíndice 3N condenada desde el principio por las circunstancias. Su relación superíndice 3N es complicada y peligrosa, pero ambos se aman profundamente. Un vínculo indestructible, una pasión superíndice 3N irrefrenable, un amor que desafía a la muerte misma. Sarp arriesga su vida para proteger a Melek y para sacarla del mundo del crimen. Un acto de valentua, un sacrificio supremo, una prueba de amor verdadero. ¿Por qué Copyright es relevante para el tema del vídeo? Porque vemos a un hombre que arriesga todo por el amor de una mujer, incluso su propia vida. Un Copyright Roe sin capa, un guerrero incansable, un ejemplo de altruismo y entrega. Sarp va por Melek a pesar del peligro y la dificultad. Lucha contra la mafia, desafía a sus superiores, y sacrifica su propia felicidad por protegerla. Una misión superíndice 3N imposible, una batalla desigual, una prueba de amor que lo transforma en un Copyright Roe.
Su valentua y su determinación superíndice 3N son un ejemplo de ese acercamiento audaz tras la tempestad, de ese amor que arde en el interior y que no se puede extinguir. Una llama eterna, un fuego sagrado, un amor que perdura a pesar de todo. Un dato interesante sobre esta serie es que estuvo inspirada en la película Infernal Affairs de Hong Kong, que también copyright N fue adaptada en Hollywood con el título The Departed. Una adaptación superíndice 3N exitosa, un homenaje a un clásico, una muestra de la influencia del cine asiático en la televisión superíndice 3N turca. Y por último, pero no menos importante, hablemos de Kiral Kaik. Esta comedia romántica nos presenta a Defne, una joven camarera que se ve obligada a aceptar una estrau más menos a propuesta, fingir ser la novia de Umer, un diseu más menos ador de zapatos exitoso y mujeriego, a cambio de dinero para salvar a su familia de la ruina. Una proposición superíndice 3N indecente, una necesidad desesperada, un acuerdo que cambiaron su vida para siempre. Al principio, la relación superíndice 3N entre Defne y Umer es un simple contrato, pero poco a poco, se van enamorando el uno del otro. Un amor por contrato, un romance inesperado, una historia que demuestra que el amor puede surgir en los lugares insospechados. Sin embargo, su amor se ve amenazado por las mentiras y los secretos que rodean su relación superíndice 3N. Una red de engaños, un pasado oscuro, una serie de obstáculos que ponen a prueba la confianza y la lealtad de la pareja. Umer al principio se muestra copyright-tico sobre el amor y las relaciones, pero la personalidad genuina y el corazón superíndice 3N bondadoso de Defne lo van conquistando. Un hombre endurecido por la vida, un corazón superíndice 3N herido, un alma que encuentra la redención superíndice 3N en el amor de una mujer. Cuando descubre la verdad sobre el contrato se siente traicionado, pero finalmente se da cuenta de que su amor por Defne es fuerte que cualquier mentira. Una decepción superíndice 3N dolorosa, una revelación superíndice 3N impactante, una prueba de que el amor puede superar cualquier obstáculo. ¿Por qué copyright es relevante para el tema del vídeo? Porque vemos a un hombre que inicialmente se muestra copyright-tico y desconfiado, pero que es transformado por el amor de una mujer. Un copyright-tico convertido en creyente, un corazón superíndice 3N de piedra que se derrite, un alma que encuentra la paz y la felicidad gracias al amor verdadero. Umer va por Defne a pesar de la traición superíndice 3N y el engau más menos aprende a confiar en ella, a perdonarla, y a luchar por su relación superíndice 3N. Un acto de fe, una renuncia al orgullo, un compromiso inquebrantable con el amor verdadero. Su evolución superíndice 3N es un claro ejemplo de ese acercamiento audaz tras la tempestad, de ese reencuentro esperado que ilumina Estambul con esperanza. Una reconciliación superíndice 3N emotiva, un nuevo comienzo, una promesa de amor eterno que brilla con intensidad en el corazón superíndice 3N de Estambul. Un dato interesante sobre esta serie es que la actriz Elupara Foinsangu, que interpreta a Defne, se convirtió superíndice 3 en una de las actrices populares de Turquía gracias a su papel en esta serie. Una actriz talentosa, una belleza natural, un icono de la moda que ha conquistado el corazón superíndice 3N del público turco e internacional. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por estas fascinantes series turcas donde el amor, la pasión superíndice 3N, y la determinación superíndice 3N de los protagonistas masculinos nos dejan sin aliento. Hemos visto cómo Kerem, o Serkan, o Kemal, o Murat, o Sarp, o Umer, han luchado con todas sus fuerzas para recuperar el amor de sus vidas, demostrando que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Hemos visto cómo Estambul, esa ciudad mágica y llena de contrastes, ha sido testigo de estos romances apasionados, de estos encuentros y desencuentros que nos han hecho reír, llorar y suspirar. Estambul, con sus calles laberínticas, sus mezquitas imponentes, sus atardeceres dorados sobre el Bósforo, se convierte en un personaje más de estas historias, un testigo silencioso de los amores y desamores que se entrelazan en sus calles. La ciudad, con su rica historia y su vibrante cultura, se convierte en un espejo de las emociones de los personajes, reflejando su alegría, su tristeza, su esperanza y su desesperación. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Me encantará saber cuál de estas series es su favorita, y qué copyright opinan sobre el tema del vídeo. ¿Creen que el amor verdadero siempre encuentra una manera de volver a juntar a las personas? ¿O creen que hay amores que simplemente destinados a no ser? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan.
Quiero crear un espacio de debate, un lugar donde podamos compartir nuestras ideas y nuestras emociones sobre estas series que nos apasionan. Quiero saber qué personajes les han marcado, qué escenas les han emocionado y qué lecciones han aprendido de estas historias. Y antes de despedirme, quiero recordarles una última cosa. Si les gustó Superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también Copyright N aman las series turcas y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Adiós y que tengan un día lleno de amor y pasión Superíndice 3N. Y recuerden, el amor como el Bósforo siempre fluye, siempre cambia, siempre sorprende. Hasta la próxima, amantes de las series turcas.